volvamos a la primera pregunta. Entonces ya me la responde de afán. ¿Está de acuerdo con el proceso de paz como se viene manejando? El proceso de paz es importante y todos queremos que haya paz. Apoyamos el proceso de paz, hemos votado algunos proyectos de ley que se necesitan para poder continuar y sacar adelante el proceso de paz. Lo que no estoy de acuerdo y lo que he venido diciendo en diferentes oportunidades es que no haya la suficiente claridad de qué es lo que se ha negociado con la guerrilla. Hay cada rato, y digo que no hay claridad porque permanentemente salen algunas informaciones de los negociadores de paz y al mismo tiempo salen por las redes la misma guerrilla desmintiendo lo que dicen los negociadores. Entonces no sabemos qué hacer, no sabemos a quién creerle y no sabemos si definitivamente esos puntos, cuando el gobierno dice una cosa y la guerrilla dice todo lo contrario, si definitivamente eso va o no va. Entonces sería muy bueno que al final, cuando se vaya a firmar la paz o cuando se firme la paz, que el gobierno le haga claridad a los colombianos qué es lo que se negoció. Por eso es muy importante cuando se habla del plebiscito, porque cuando hablemos del plebiscito, el gobierno nacional, si el presidente le cumple a los colombianos y somete el plebiscito a consideración de los colombianos para que la gente vote sí o no, eso tiene que llevar un texto y ese texto le va a decir a los colombianos definitivamente qué fue lo que se negoció, cuáles fueron los puntos que se negociaron en el tema de penas, en el tema de el apoyo que les debe dar el gobierno nacional en lo social y en fin, en todos los temas que el gobierno negoció con esta guerrilla. Bueno, esta es una entrevista al congresista Toño Restrepo, conocido muy popularmente en el departamento del Quindío. Yo soy Jefferson Steven Perdomo, estudiante de Derecho, Universidad von Humboldt, tercer semestre. Estamos mirando las analogías y todas las utopías que tienen que ver con el proceso de paz. Va la siguiente pregunta, doctor. ¿Qué opina usted con el plan que se viene ejecutando o un abrebocas inicial en el Congreso sobre el Quindío para desmovilizados de las FARC? ¿Qué garantías nos puede dar esta iniciativa y cuál es su punto de vista que media y lleva a esta propuesta? Yo no estoy de acuerdo con que el Quindío vaya a ser tenido en cuenta. Se habla por parte de funcionarios del gobierno nacional, del director nacional del programa para la reinserción, que de acuerdo a lo que salió en el periódico El Tiempo, en los primeros días del mes de febrero, más o menos hace mes y 8 días, donde en una información del director nacional del programa para la reinserción, él habla que se ha venido reuniendo con funcionarios del gobierno departamental, más propiamente con el secretario del Interior, y donde habla de que el departamento del Quindío se estaría preparando para el posconflicto y preparando el departamento físicamente para traer excombatientes de la guerrilla, a lo cual yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque este es un departamento muy pequeño, es un departamento que ha venido de varias crisis, venimos de una crisis cafetera, venimos de un terremoto y lo estamos logrando sacar adelante con mucho esfuerzo. Y no es justo que unas personas que van a generar tanto preocupación por parte de los ciudadanos, de parte de los inversionistas, de las partes que están, de los inversionistas que están apostándole al turismo, yo creo que eso va a generar un inconformismo y una preocupación muy grande por parte de todas estas personas, y la verdad es que las personas que estarían pensando o que han venido visitando el departamento del Quindío como destino turístico, yo creo que ya lo van a pensar 2 veces porque pues qué pesar y todo, pero esto genera una preocupación muy grande. Uno no tiene nada contra estas personas que se están desmovilizando y muy bueno que haya la desmovilización, pero lo lógico es que se los lleven a vivir a las zonas donde ellos llevan tantos años, donde estuvieron delinquiendo durante tantos años como miembros de la guerrilla. Es decir, o sea que en estos departamentos como Montería, Antioquia, Los Llanos, que tuvieron gran influencia, Yopal, Casanare, que tuvieron gran influencia y gran flujo de combatientes de las FARC, serían los lugares indicados para recibir estas alternativas y darles la acogida que el gobierno les está brindando. Claro, el ideal es que estén ubicados donde han estado ubicados durante tantos años, pero que no nos los traigan a este departamento tan pequeño. Y como lo dije en la exposición en el Congreso de la República, si el presidente de la República, el doctor Santos, salió hace como 2 meses en los medios de comunicación diciendo que habían decomisado una finca a la guerrilla del tamaño del departamento del Quindío, pues ahí tiene la zona, las fincas para donde los puede llevar.
como lo dije allá mismo, y que no lo vayan a traer para el departamento del Quindío, porque vuelvo y repito, eso es grave para la tranquilidad y para la inversión que hay que hacer en el departamento del Quindío. Bueno, hay otro inconformismo que existe. Nosotros los estudiantes de las universidades sabemos que el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana en el cual se somete al pueblo a una sola respuesta, sí o no, pero sabemos también que el plebiscito se desarrolla bajo el último censo electoral, es decir, la mitad del último censo electoral, es decir, en el último censo electoral fueron 32 millones de colombianos los que desarrollaron el sistema electivo. O sea que 16 millones colombianos más uno tendrían que salir a votar en este plebiscito, pero el gobierno lo rebaja al 13%. O sea que ya no van a salir 16 millones de colombianos, sino que van a salir 4 millones de colombianos. De esos 4 millones de colombianos, solamente 2 millones 100 colombianos tendrían que decir sí para aprobarse este plebiscito. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo con que este plebiscito se hubiera bajado este umbral de tal manera que le está apostando el gobierno al gana-gana, o no se está sometiendo a al verdadero énfasis en el cual debe desarrollar un plebiscito? Yo estoy de acuerdo, inclusive soy siendo sincero, yo también voté en el Congreso de la República para que se bajara este umbral. Pero a mí, ¿por qué lo voté? Porque yo estoy de acuerdo en que esto se someta a consideración del pueblo colombiano. Ahora, es que no quiere decir que tengan que salir solamente 4 millones, pueden salir 20, 30 millones de colombianos, pueden salir los que quieran, los mismos 15 millones de colombianos que votan para la presidencia de la República. No necesariamente tienen que salir a votar. Lo que pasa es que el gobierno lo que se hizo fue curar en salud, y si el pueblo colombiano quiere opinar y está inconforme, pues también puede salir a votar no, que eso es lo que el gobierno nacional tiene que salir a explicar, hacer una campaña pedagógica explicándole a los colombianos qué fue lo que negoció con la guerrilla, y si esté independiente del número del umbral, del número de personas que salgan a votar, pues lo importante para el gobierno es que es ganar el sí, pero también podría ganar el no, dependiendo de lo que se haya negociado con la guerrilla. Por eso es muy importante que sean los colombianos los que decidan el número independiente del número de personas que salgan a votar, pero que sean los colombianos los que decidan si están de acuerdo o no están de acuerdo en este plebiscito de qué fue lo que se negoció con la guerrilla. Bueno, dejando el tema claro del plebiscito, entonces hay otro vacío en el cual muchas personas tienen el inconformismo de las curules que se le van a entregar a los desmovilizados, llamémoslo más bien a los jefes de movilizados de las FARC. Ellos se van a someter al mismo sistema democrático como es el voto popular, o ellos van a tener unas inmunidades en el Congreso mediante las cuales se va a ignorar este sistema participativo y van a tener sus curules independientes de un sistema de votación. Hasta el momento de esta entrevista, lo que conocemos en los medios de comunicación, porque es lo único que conocemos, lo que dicen los medios de comunicación es que ellos están reclamando unas curules, pero el gobierno nacional todavía no les ha definido a ellos qué curules, si les va a dar curules o no les va a dar curules. El pensamiento mío es que ellos deberían de ir a las urnas como todos los colombianos, como todos los ciudadanos, que tenemos que hacer campaña e ir a conquistar el voto de los colombianos. Por eso yo estoy de acuerdo en que todos estos, llámense guerrilleros o paramilitares, los que se hayan organizado y que hayan negociado con el gobierno nacional y que se hayan acogido a un proceso de paz, todas estas personas deben de ir a las urnas y con las exposiciones que ellos hagan, con sus proposiciones, con sus propuestas, ellos conquisten el voto como nos toca a todos. Sí, es muy buena la expectativa, es muy bueno la idea, la cual proclama el congresista Toño Restrepo, porque no es más allá de la redundancia y más allá de la expectativa que una persona, para poder alcanzar estos cargos políticos, son muchos los años de participación, estudio, pero también son muchos los años mediante los cuales debe de generar una buena imagen, y tener personas en el Senado son aquellas personas que se someten a un sistema democrático y participativo con una hoja de vida implacable, con una hoja de vida que más allá
de ser limpia es aceptada por el pueblo. Para eso a partir de la Constitución de 1810, pasando por la Constitución de 1886 y se ratifica en la Constitución de 1991, es donde el voto es la herramienta del pueblo para elegir aquellas personas las cuales son dignas de ocupar estas curules, como lo es el senador Antonio Restrepo. Bueno, representante Antonio Restrepo, o conocido Toño Restrepo. ¿Cree usted, le voy a hacer esta pregunta, es muy directa, está usted en la libertad de respondérmela o no? ¿Cree usted que el gobierno se está arrodillando a cuanta pretensión y punto a favor y a conveniencia propia de las FARC quiere desarrollar en el país? Pues siendo coherentes con lo que estoy diciendo, lo que pasa es que no podemos decir si sí o si no, porque no conocemos en definitiva qué es lo que ha negociado el gobierno. Cuando conozcamos qué fue lo que negoció el gobierno, a qué accedió el gobierno en definitiva y qué no accedió, entonces podemos opinar si estamos de acuerdo y ahí ya podemos decir también cómo votamos el plebiscito, y eso sería coherente con lo de decir si está arrodillado o no está arrodillado. Lo que pasa es que el gobierno, el presidente de la República está en su obligación de luchar hasta el máximo. Al fin y al cabo la gente votó por un proceso de paz y él tiene que luchar hasta donde más pueda. Pero una cosa es negociar y otra cosa es entregar el poder o entregar el país a la guerrilla, que a eso sí no estoy de acuerdo por ningún motivo. Y vuelvo y repito, los guerrilleros, y sobre todo hablo de las milicias, de la gente de la base, son ciudadanos, son gente, campesinos, que en muchos casos fueron llevados obligados también a prestar servicio, engañados o obligados a prestar servicio a la guerrilla, dependiendo de las zonas donde ellos vivieran. Es que no es lo mismo vivir en el Quindío que vivir en esas zonas como en el Amazonas, en esas zonas donde ha habido la guerrilla permanentemente durante muchos años. Entonces es muy difícil opinar. Muchos de esos pueden ser gente buena, y esa gente buena podrían reinsertarse y podían resocializarse sin ser ciudadanos de bien, y hay que darle la oportunidad. El problema de esto, y eso es lo que me da miedo aquí en el caso cuando se habla de traerlos al departamento del Quindío, el problema es cuando vienen los incumplimientos por parte del gobierno nacional, que el gobierno no les cumple con lo que les prometieron y empiezan a organizarse en grupos delincuenciales. Esa es la parte delicada del asunto. De resto, si las experiencias que conociéramos fueran buenas, de que todas esas personas definitivamente no vuelven a delinquir, pues no habría ningún problema en que los trajeran para el departamento del Quindío. Pero con las experiencias que tenemos, vuelvo y repito, es muy grave para el departamento del Quindío que haya personas del gobierno pensando en traerlas al departamento del Quindío. Tenemos un precedente histórico a nivel mundial. Sí, está bien, hablamos de Irlanda. Irlanda tuvo algo semejante como las guerrillas, aunque eran más sanguinarios, aunque eran personas más extremistas aún de la barbarie que se ha vivido en todos estos 60 años del periodo de las FARC. Pero también no podemos conocer el precedente de lo que se ha generado en este país de Irlanda por el incumplimiento de acuerdos y puntos pactados en el mismo gobierno de Irlanda, cuando les prometió ciertos puntos estratégicos a los cuales han llegado al falso cumplimiento, y es por ello que en este país se han desarrollado por ahora pequeños grupos que eran de estas guerrillas extremistas, pero se está avanzando a un término mayor, el cual pueda formar una hecatombe en todo lo que se llama el Congreso y el desarrollo social de Irlanda. ¿No es ese temor de pronto que pueda existir aquí en Colombia, de que no se puedan cumplir estos acuerdos y tengamos una situación mucho más grave de la cual se está manejando en estos momentos? Claro, es que es muy parecido a lo que ha venido ocurriendo aquí en Colombia. Esos grupos extremistas irlandeses son bastante graves, son bastante peligrosos, radicales contra la población y contra el mismo gobierno. Y a nosotros aquí en Colombia, con la situación económica que vivimos, pues eso va a ser muy seguro de que el gobierno nacional no les va a cumplir con una serie de prerrogativas y una serie de pretensiones que son exorbitantes, lo que hemos oído en muchas oportunidades que ellos están pidiendo. Bueno, finalizando con esta última pregunta, doctor, me salgo del tema es un tema de aquí del Quindío, es un tema de acá que mis compañeros de clase me dicen:
Recientemente hubo una manifestación en la cual se refiere a los trabajadores del Quindío. Usted como congresista, como persona que está velando por los intereses del departamento, que anda de la mano con el pueblo, que no es más allá de una curul en una Cámara de Representantes o una Cámara Baja, sus aspiraciones son mayores, mucho mayores. ¿Qué respuesta le puede dar a estas personas, a estos trabajadores, los cuales se sienten inconformes con ciertas garantías que el gobierno a través de los años, no hablemos de este gobierno, hablemos de muchos gobiernos anteriores, les ha incumplido? Se han quedado con las manos vacías y han quedado sus esperanzas vueltas en las nubes, porque no han podido bajar de las nubes, sino que solo en sueños se han quedado. ¿Qué opina de esta movilización de los trabajadores? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué les dice? ¿Cómo los puede ayudar? No, pues que lo que reclaman los trabajadores y lo que han venido reclamando los agricultores y todos los diferentes sectores tienen toda la razón en sentirse inconformes. Y lo que pasa es que nosotros vivimos en un país que está en una crisis económica bastante grande y el gobierno nacional, para poderle bajar temperatura a muchas pretensiones de muchas organizaciones, tiene que prometer y luego no cumplir, y ahí se va yendo y ahí se va dilatando, y eso ha venido ocurriendo durante muchos gobiernos, no solamente en este gobierno, sino durante muchos presidentes. Los incumplimientos son permanentes y definitivamente y con los precios del café que nosotros tenemos, del petróleo que tenemos en estos momentos, pues la crisis económica se ha incrementado y nosotros tenemos una situación bastante delicada, y cumplirle a todos los sectores es bastante comprometedor, pero la gente tiene toda la razón, la clase trabajadora tiene toda la razón, y el incremento salarial que se dio y por el cual se generó también este malestar tan grande, pues tienen toda la razón, porque así como el gobierno saca plata para otros gastos y para gastos inoficiosos, como lo vemos permanentemente, pues debería de tener los recursos también necesarios para pagarle el salario mínimo, para incrementar los salarios mínimos, que inclusive en la mayoría de los casos es del sector privado, porque no es ni siquiera el gobierno nacional, sino el mismo sector privado el que paga estos salarios. Y siempre he dicho una cosa: una empresa debe pagarle a un trabajador lo justo, y si esa empresa no tiene con qué pagarle lo justo a un trabajador, pues no debería de funcionar, porque lo primero que debe tener en una empresa es una función social, y esa función social tiene que ver con la generación de empleo y pagarle lo justo a los trabajadores. Y si no le van a pagar lo justo en el país todas las empresas privadas y estatales a los trabajadores, pues esas empresas no deben de existir. Sabemos que la deuda externa en el año 1993 oscilaba entre 6.000 billones de pesos, o de dólares. Puedo estar errado no en la cifra, sino en el factor monetario. En estos momentos la deuda externa está en 106 millones de dólares, millones de dólares. Doctor, ¿cómo cree usted que el país pueda salir adelante teniendo unos intereses en los cuales el país le acrecenta esta deuda tan grande? Se están descuidando factores mediante los cuales los trabajadores exigen más garantías. ¿Cuál es la solución a la perspectiva que usted se puede enfatizar aquí en el Quindío? Enfaticémonos en el Quindío. Usted es una persona que va de la mano con el pueblo, usted es una persona que siempre ha estado con el pueblo. Démosle una voz de aliento y de esperanza a todas estas personas que van a escuchar esta grabación. Sí, definitivamente esto tiene que ver con un manejo macroeconómico que tiene que dar el gobierno nacional a través de las políticas económicas que maneja el gobierno nacional, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y todas las personas que tienen que ver con ese direccionamiento económico que se hace a través de la Junta Directiva del Banco de la República, del mismo Fedesarrollo y de otros gremios importantes en el país, pero precisamente esto tiene que ver con la responsabilidad del direccionamiento del Estado a través del mismo presidente de la República, de los ministerios, del Congreso de la República, de los programas y los proyectos que se aprueben en el gobierno nacional, y para eso estamos. Yo creo que una sola golondrina no hace verano, pero las cosas tienen que
todos tenemos que aportarle algo al país y todos tenemos que jugar a que haya transparencia y a que haya honestidad en el manejo del erario público para que salgamos de la crisis tan delicada en que se encuentra el país y algún día, si las cosas se manejan bien, algún día veremos la luz al final del túnel. Muchas gracias. Bueno, esta fue una entrevista que nos concede representante a la Cámara, Antonio Restrepo, conocido como Toño Restrepo, siendo las 11 de la mañana del 21 de marzo. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Créame que la vamos a estar escuchando, la vamos a estar analizando y no nos cierre las puertas, que nosotros como estudiantes, futuros profesionales que vamos a hacer, queremos aprender de la sabiduría que ustedes tienen, de los manejos que ustedes oportunamente hacen llegar al departamento del Quindío. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Jefferson Steven. Lo felicito por la entrevista. Lo veo haciendo una muy buena labor y veo que tiene muchos dotes de periodista y de reportero. Muchas gracias. Muchas gracias.